Pues muy buenos días a todos. Pues el día de hoy nos acompaña el ingeniero José Iván Barreto Muñoz, quien nos va a presentar el tema. Estudio de análisis para mitigar problemas de calidad de energía conectados a microredes. Bueno, una breve reseña curricular del ponente, pues es egresado de la Universidad Tecnológica de Puebla en Ingeniería en Energías Renovables con la especialidad de calidad y ahorro de energía. Obtuvo una licencia profesional en gestión y uso de energías renovables en el Instituto Universitario de Tecnología de Nîmes, en Francia. También el ingeniero Barreto Muñoz ha elaborado de telecomunicaciones y mantenimiento en sistemas de automatización de entornos pecuarios y más recientemente ha elaborado como socio de una empresa dedicada al desarrollo e instalación de sistemas solares fotovoltaicos en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. Durante sus estudios de maestría en la Universidad del Istmo participó como coautor varios artículos de algunos congresos nacionales organizados por la UVM y en el Congreso Electro en Chihuahua en el año 2021. Adicionalmente es coautor del capítulo del libro Calidad de la energía en microredes de energías renovables con tecnologías de almacenamiento de energía. Este capítulo del libro fue publicado en Intec Open en el año 2021 y actualmente está en proceso de concluir su tesis de maestría en Ciencias de Energía Eólica en la Universidad de Lima. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues le cedo la palabra al ingeniero José Iván para que inicie su presentación. Adelante, José Iván. Buenos días a todos. Soy José Iván. Les vengo a platicar de mi tema de tesis. Esta presentación tiene una duración aproximada de 28 minutos para que no estén al pendiente cuando volver a encender el audio. Mi director de tesis es el maestro en ciencias Efraín Doñas Reyes. Mi codirector es el doctor Reinaldo Iracheta Cortés. Esta exposición va a componerse de 8 partes: una introducción, la presentación, el objetivo de la presentación, los antecedentes, el marco teórico, la parte de biometría, su metodología, repetado actualmente de datos, conclusiones de ambos procesos y las referencias. En el caso de la dirección de redes, ya que ofrecen una alternativa para reducir las emisiones de efecto invernadero y eficientar la producción de energía eléctrica. El objetivo de la presentación del trabajo, que existen varios elementos que lo componen, como la calidad de energía, las microredes, los aerogeneradores, y para el análisis de datos vamos a utilizar la biominería y la minería de datos, pero día que queda claro el central de investigación, justamente el aerogenerador. Excelentes, tenemos la aplicación de minería de datos en el monitoreo de calidad de energía de microredes. En este artículo, la minería de datos, concreto el algoritmo de CAPI, a detectar estados de operación de una microred a partir de datos producidos por el analizador de redes, monitoreando una microred. Tenemos un antecedente de la aplicación del metaanálisis en ingeniería. En esta metaanálisis en el ámbito de ingeniería se analizan los procesos de manufactura esbelta. Aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo nos proponen un proceso para el estudio de artículos sobre manufactura esbelta. Me gustaría comenzar con estas 3 definiciones. Primeramente, el metaanálisis es una herramienta de inferencia estadística para homogenizar y estudiar resultados de diferentes estudios empíricos sobre el efecto de una variable independiente. La minería de datos, también conocida como descubrimiento de conocimiento en bases de datos, es el campo de conocimiento que se encarga de descubrir información útil en una gran cantidad de datos. Y la bibliominería es simplemente la aplicación de la minería de datos, pero en datos relacionados con sistemas bibliotecarios. Aquí tenemos una comparación del metaanálisis con una figura más familiar en el campo de la ingeniería, que es la revisión. Por ejemplo, en la parte de herramientas, la revisión utiliza la narrativa y la experiencia del autor. Metaanálisis, en cambio, utiliza estadística y herramientas computacionales. En el tratamiento de la información, en la revisión se hace una síntesis e interpretación, y en el metaanálisis se hace una homogeneización de resultados de varios estudios. En la parte de la presentación de resultados, en la revisión se hace un análisis de resultados, y en la metaanálisis se exponen las figuras resultantes del uso de las herramientas estadísticas o computacionales. El metaanálisis consiste en un proceso que podemos ver en este diagrama de flujo. Lo empaté con los procesos específicos de esta investigación. Primero se empieza con la formulación de una interrogante de investigación, que en este caso en particular es ¿qué soluciona los problemas de calidad de la energía? El generador eólico conectado a microredes ofrece los mejores resultados. Posteriormente se identifica la literatura relevante, en este caso de la IEEE Explore, para
los temas de calidad de energía y de Scopus y Web of Science para datos bibliométricos. Posteriormente se hace una extracción de datos, que en este caso va a ser en una base de datos homogénea, que vamos a ver más adelante qué es. Posteriormente se hace una transformación de datos y se aplican los modelos estadísticos, que en nuestro caso va a ser a través de la minería de datos y la bibliominería. Se hace un sumario de los datos, creación de gráficos y tablas y al final se interpretan los resultados. Como podemos ver, en la aplicación de modelos estadísticos, la minería de datos tiene por sí mismo un proceso. Existen tres grandes partes. Primero, la determinación de la fuente de información, que pueden ser bases de datos relacionales, documentales o texto plano. Posteriormente pasa un proceso conocido como ETL, extracción, transformación y carga, donde transformamos los datos para que puedan ser depositados en una base de datos. Finalmente se aplican modelos de minería de datos o procesos de minería de datos y estos producen patrones. La interpretación de estos patrones puede llegar a producir. El metaanálisis en ingeniería es una figura poco frecuente, ya que es bastante complicado de implementar en este ámbito. Las complicaciones que nos encontramos al aplicar el metaanálisis en el ámbito de ingeniería es que para la presentación de resultados, cada autor tiene un proceso diferente. Por ejemplo, un autor puede elegir gráficas para presentar sus resultados, otro autor puede elegir tablas, otro simplemente puede presentar el pantallazo del osciloscopio para la interpretación del lector y otro autor puede decirlo en forma de texto. Para la aplicación de un metaanálisis se necesitan homogeneizar los resultados de estos estudios en un solo tipo de datos, como por ejemplo una tabla, vaciarlo en una base de datos. A esto me refería con la homogeneidad de datos. Se va a utilizar el algoritmo de Cameria. Esta es la fórmula, pero básicamente lo que hace es formar grupos. Mientras más similitudes existan entre los diferentes integrantes de una población, esos integrantes se suelen formar en un solo grupo. Mientras más diferentes, suelen pertenecer a un grupo diferente. Es un algoritmo para formar grupos. Es en base a álgebra lineal. Igualmente con la bibliominería, genera un índice de coocurrencia. Básicamente lo que hace este índice es que a la población a la que está aplicando, en este caso vamos a usar las palabras clave, a cada una de ellas se le otorga un número dentro de una matriz y el valor de ese número dentro de la matriz aumenta por 3 factores. El primero es las veces que aparece esa palabra clave en el número total de palabras clave. El segundo es la cantidad de conexiones que tiene con otras palabras clave, es decir, las veces que aparece junto con otras palabras clave. Y el tercer punto es el orden en que aparece en un grupo de palabras clave, es decir, si aparece primero, tiene mayor puntuación que los que aparecen al final. Vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones de la bibliominería en forma general. Existen varias herramientas que nos permiten aplicarla, sobre todo en Internet, de aquellas que tienen que ver con las bases de datos y nos permiten, por ejemplo, saber factores relevantes del tema de estudio, instituciones y países que contribuyen al tema de estudio y darnos un panorama general. Sin embargo, estas aplicaciones son limitadas. ¿Qué es lo que buscamos haciendo la bibliominería adaptada a las necesidades de esta investigación? Buscamos encontrar tendencias, saber los principales problemas de calidad de la energía en microredes, las principales soluciones ante problemas de calidad de energía en microredes y utilizar esta información para conformar una base de datos. Hablemos un poco de la dispersión de datos y errores estadísticos. Aquí tenemos 50 datos aleatorios divididos en 30 grupos. Podemos ver, por ejemplo, que hay datos que no pertenecen a ningún grupo y que hay grupos que tienen muy pocos datos, como por ejemplo 1 o 2 elementos. Si nosotros quisiéramos identificar patrones o hacer proyecciones en base a estos grupos cuya población es demasiado pequeña, probablemente tendríamos datos incorrectos. Estos errores se le conocen como error estadístico tipo 1, tipo 2, que son respectivamente falso positivo y falso negativo. A mayor número de estudios, menor la probabilidad de ser afectado por estos errores estadísticos. Lo que buscamos últimamente es que los grupos tengan una población más elevada para que las predicciones sean correctas. Por ejemplo, en esta figura, que son los mismos 50 datos aleatorios, pero divididos solamente en 3 grupos. El primer proceso de la bibliominería, dado los objetivos, adicionalmente también queremos generar
un índice de concurrencia conocido como intensidad de enlace total en palabras clave, para poder ponderar los elementos de mayor relevancia a menor relevancia. En base a esto, encontrar tendencias sobre el tema de estudio. En la parte de metodología, las palabras claves, se elabora una lista que le indica al algoritmo las diferentes formas en que se puede escribir un término. Este documento es conocido como Thesaurus, también referido como diccionario de sinónimos. Por ejemplo, con el término generador síncrono de imanes permanentes podemos encontrarnos estas 5 formas en que se puede escribir dentro del grupo de palabras clave, con sus siglas en variaciones de mayúscula y minúscula y con la palabra completa en variaciones de mayúscula y minúscula. El algoritmo no es capaz de saber que nos referimos a un mismo término, por eso se hace este documento llamado Thesaurus para indicarle que nos referimos a un solo término. Hablemos de los parámetros y cifras de las fuentes bibliométricas que usamos. Esta información está actualizada a diciembre del 2022 y corresponde a la de los últimos 5 años, es decir, del 2017 al 2022. El número de metadatos de Scopus son 243 y de Web of Science 173. El número total de palabras clave antes del procesado anteriormente visto son en Scopus 695 y en Web of Science 1707. Y después del procesado de diccionario de sinónimos son en Scopus 61 y Web of Science 259. Aquí podemos ver lo que se conoce como una red bibliométrica. Me gustaría hablarles acerca de los elementos que la componen. El tamaño de cada uno de los círculos indica la cantidad de veces que existe dentro de la población de palabras clave. El grosor de la línea que conecta a cada uno de los elementos indica la cantidad de enlaces que tiene con respecto a los otros elementos. Y aquí el color indica la temporalidad, es decir, en qué tiempo se presentó más esa palabra clave. Esto nos permite saber, por ejemplo, en este caso, las principales soluciones de problemas de calidad de energía en microredes, el periodo más estudiados para el periodo 2017-2022, según la base de ADCOP. Por ejemplo, anteriormente se estudiaba más los dispositivos especializados de control de energía, como el acondicionado unificado de calidad de la potencia, el restaurador microRG. Una tendencia en la actualidad de que se estudian más los sistemas de generación de respaldo, como el generador diésel, o los sistemas de batería y algunos sistemas de control. Una figura, pero generada con los datos de Web of Science, nos da un resultado similar en todos los elementos. Sin embargo, las tendencias que podemos ver es un poco diferente. Nos dice que los sistemas de control son los más estudiados en la actualidad. Aquí tenemos los mismos resultados, pero en forma de tabla. A la derecha podemos ver el índice, la intensidad de enlace total del valor, para que se den una idea de en qué proporción una palabra clave es más importante que la siguiente. Y tenemos que las soluciones ante problemas de calidad de energía más estudiados en microredes son los sistemas de almacenamiento de baterías, las celdas de combustible, los generadores diésel y la optimización por enjambre de partículas, así como el restaurador dinámico de voltaje en Scopus, y lo mismo con la única diferencia de la optimización multiobjetivo como quinto lugar en Web of Science. Tenemos estos mismos elementos, pero ahora dirigido a problemas de calidad de la energía en microredes. Tenemos que los principales problemas son la distorsión armónica total, las caídas de voltaje y las elevaciones de voltaje. De ahí son desbalanceo de líneas, variaciones de frecuencia y el parpadeo eléctrico. Este es el dato más importante del estudio bibliométrico, ya que estos 3 problemas de calidad de energía nos ayudó a conformar la base de datos para el estudio de bibliominería. Hablemos un poco de minería de datos. En la parte de parámetros, los datos que contiene la base de datos que se propuso. Entre ellos están las características de la microred, como el tipo de microred, los sistemas de generación distribuida, sistemas de almacenamiento de energía, potencia o capacidad de los sistemas de generación distribuida. En cuanto a las características del generador, se recopilará el generador, el convertidor y la potencia. En cuanto a parámetros de calidad de la energía, la causa principal del problema de calidad de energía, soluciones propuestas para la mitigación de problemas de calidad de energía,
y los filtros utilizados en esa microred. La parte más importante del estudio y por también la que se utilizó la bibliominería, que va a conformar el estudio de problemas de calidad de energía, los 3 problemas principales que encontramos y la magnitud antes y después de la aplicación de un medio de mitigación, así como la diferencia, es decir, el margen de mejora después de la aplicación de un medio de mitigación de problemas de calidad de energía. En caídas de voltaje es algo parecido, igual en elevaciones de voltaje. En cuanto a las cifras sobre minería de datos, para determinar el generador eólico más apto ante problemas de calidad de energía en microredes seleccionados, se analizaron 205 artículos provenientes de la base de datos de IEEE acerca del tema. Se trató y volcó la información en una base de datos relacional. Se aplicó minería de datos para formar grupos de características similares con el algoritmo de Camelia dentro de un gráfico de dispersión comparativa. Acá tenemos algunas de los generadores eólicos y vamos con la primera figura. Esta es la figura antes de procesar cualquier dato, es decir, los datos en crudo sin ningún tipo de tratamiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte de X, porcentaje total de distorsión armónica antes de la aplicación de un medio de mitigación. En Y podemos ver esa misma cifra, pero después de la aplicación de un medio de mitigación. Cada una de las cifras que contiene cada uno de los puntos es el margen de mejora después de la aplicación de un medio de mitigación de problemas de calidad de energía. La figura que tiene cada una de los puntos representa el generador. En esta gráfica de dispersión podemos ver 4 grupos. No hubo patrones realmente relevantes por los que se hizo un tratamiento de datos en donde se eliminaron los grupos con menos integrantes. Con 3 generadores, este es el resultado. Lo que podemos ver son 3 grupos principalmente muy marcados. Llama la atención que básicamente cada grupo contiene un solo tipo de generador. Basándonos en esta gráfica, podríamos deducir que el DEFIC es el generador eólico que tiene mejores resultados ante la distorsión armónica total. Como podemos ver en la gráfica, tiene valores bajos de distorsión armónica total incluso antes de aplicar un método de mitigación. De ahí le seguiría el generador síncrono, el PMSG como el que tuvo el comportamiento menos deseable sin la aplicación de un medio de mitigación. Caídas de voltaje, acá solamente les presento la tabla después de un procesado. Lo que se hizo fue eliminar los generadores que tenían una menor población y hacer el número de agrupaciones con el algoritmo de Camelia solamente 2. Se trataba de buscar si había alguna diferencia entre el comportamiento del DEFIC y el PMSG con respecto a las caídas de voltaje, pero como se puede ver en la figura no hay un patrón específico. Tenemos los 2 grupos, el rojo representando el mejor comportamiento ante caídas de voltaje y el azul el peor, el menos adecuado, y existen elementos de ambos grupos en ambas formaciones, por lo que no hay un patrón útil para saber cuál es el más efectivo. Igual con elevaciones de voltaje, esta es la gráfica después de un procesado. Aquí se formaron 4 grupos, quedaron 3 generadores. Igualmente no hay un patrón identificable dentro de las elevaciones. Tenemos que cada grupo contiene varios tipos de generadores, por lo que no nos puede ayudar esto a saber cuál es el mejor generador ante problemas de elevaciones de voltaje en una microred. A las causas principales de problemas de calidad de energía en microredes. Tenemos que la literatura estudiada volcada a esta base de datos, la alta penetración de energía eólica es la causa principal del 27%, la causa principal del 23% es la conmutación de cargas, de ahí los problemas del controlador de las fuentes de generación distribuida, el 18%, las fallas de cortocircuito con 10%, las cargas no lineales con 5% y el resto, otros, un 17%. Estos datos tienen una tolerancia de más o menos 5% para los documentos estudiados. Cabe aclarar que a lo que se refiere los documentos que indicaban como principal problema de calidad de energía la alta penetración de energía eólica, tenían entre 55 y 70% de la potencia total instalada de la microred de estas fuentes eólicas. En cuanto a conclusiones, en la parte de la bibliominería, tenemos que los 3 problemas más investigados, problemas de calidad más investigados en microredes son la distorsión armónica total,
las caídas de voltaje y las elevaciones de voltaje, según la información de base de datos de Scopus y Web of Science. Tenemos que las soluciones ante problemas de calidad de energía en microredes más indicadas son sistemas de almacenamiento de baterías, los generadores diésel y las celdas de combustible en ambas bases de datos. La tendencia en el estudio de soluciones ante problemas de calidad de energía en microredes se mueve desde sistemas de control y equipo especializado para el control de calidad de energía en el periodo de 2017 a 2020 hacia la integración de fuentes de energía de respaldo y sistemas. En cuanto a las conclusiones de minería de datos, ante la distorsión armónica total, el generador de inducción doblemente alimentado de FIC presenta los mejores resultados. No existe un patrón significativo para determinar mejor aerogenerador ante caídas de voltaje. No existe un patrón significativo para determinar el mejor generador aerogenerador ante las elevaciones de voltaje. Las principales causas de problemas de calidad de energía en microredes son alta penetración de energía eólica, la conmutación de carga y los problemas del controlador de las fuentes de generación distribuida. Aquí podemos ver unas referencias y eso sería. Muchas gracias por la presentación, José Iván. Muy interesante lo que presentaste el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Pues les pediría, quien tenga alguna pregunta, levante la mano, por favor, o escriba en el chat. A ver, José Pablo Rodríguez, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, soy Pablo, estoy aquí de la Universidad Politécnica de Tapachula y muchas gracias por la discusión. La verdad es que ahorita en las conclusiones solventaste varias dudas que se tienen aquí en la región. Solo como por ejemplo, aquí en Tapachula hay varias empacadoras de mango y plátano. Entonces, cuando es temporada de empaque, lo que hace aquí CFE incrementa los TAP, incrementa el voltaje en los TAP, en todo. Entonces, las empresas, digamos, en esta misma línea, pues tenemos a veces entre fase y neutro hasta 150 volts, así es bastante elevado y eso nos afecta en nuestros equipos sensibles. Y siempre aquí habíamos tenido la duda si era más conveniente pues poner baterías y poner generadores diésel o como tal supresores de pico o bajar los TAP, pero pues aquí con las conclusiones que nos das, pues ya nos das un acercamiento que es mejor ponerle baterías o generador diésel a nuestros dispositivos que son bastante sensibles. Muchas gracias por la presentación. Gracias a usted. Gracias, Pablo. ¿Alguien más tenga preguntas? Adelante, Karime. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañero José. Pero yo tengo una pregunta. ¿Podrías poner en tu figura 16, por favor? Ahí es donde mencionaste que 17% son otras causas principales. ¿Cuáles? Bueno, ¿a qué causas se refieren? Pues pueden ser variadas, incluso pueden ser temas puntuales referidos a la investigación estudiada en específico, y como el porcentaje de todos de lo que compone este 17% es menor del 5%, por eso ya no se consideró listarlo. Pero normalmente son causas puntuales reportadas en el diseño de la microred, por ejemplo, un diseño pobre de los sistemas de almacenamiento de energía o sistemas de energía de respaldo. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Quién levantó la mano? Manuel, adelante, doctor Manuel. Hola, Barreto, gracias por la presentación. Oye, cada vez la veo más completa, ¿eh? Cada vez la mejoras y la mejoras. Me gustó mucho esta parte que pones. Del tema no voy a preguntar nada, pero más que nada quiero preguntarte acerca de este software y del análisis simplemente que hiciste en Orange. Fíjate que yo he estado buscando, porque también trabajo esa parte aquí con mis estudiantes en el IER, y he estado buscando con mis estudiantes algunos artículos que precisamente hagan esto, ¿no? ¿Tú tienes por allí, has visto, has consultado algún artículo o artículos que hablen acerca de esto justamente? ¿Has visto alguna publicación donde ocupen Orange? Pero publicación en revista indexada, no en congreso. Sí, pero normalmente se aplica en otras disciplinas, más que tiene que ver, por ejemplo, con la ciencia de la computación o justamente la minería de datos. ¿Crees que esto que haces alcance alguna publicación? Digo, tienes buenos resultados, habrá que mejorarlos, ¿no? Pero, digo, ¿tú crees posible que esto alcance para alguna publicación? ¿Pero tú crees que alcance? Yo esperaría que sí, porque justamente la minería de datos es la herramienta que se usa, no es el tema central del análisis. El tema central del análisis es la parte más pesada de este tema pues es justamente el metaanálisis aplicado a ingeniería. La minería de datos pues es la herramienta estadística que se escogió utilizar. Claro, pensando en un review, por ejemplo, un survey, un estudio así extensivo, no sé si esto que muestras, las gráficas que mostraste con ecuaciones y demás, se alcance para una publicación. Esa es mi duda, ¿no?
A ver si tú tienes algún artículo por ahí donde diga de lo que sea, pero que usaron Orange, ¿no? Y ver qué gráficas ocuparon para el artículo. Sí, profesor. Voy a checar con más detenimiento, pero sí. Muchas gracias, Barreto. Excelente presentación. ¿Alguien más tiene preguntas? Levante la mano. Adriana, Ponce, adelante. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿por qué utilizaste el algoritmo K-media y no utilizaste otro algoritmo de media de datos? Es el algoritmo más ampliamente utilizado, es decir, el más consolidado en la minería de datos. La razón por la que se utilizó era justamente para tratar de formar grupos sin la intervención del usuario, es decir, sin que yo tenga una opinión al respecto, sino que se formen en base a una fórmula, en un algoritmo. Y básicamente es porque es el más consolidado en la minería de datos. Maestro Efraín, adelante. Muy buena presentación. Rápidamente, creo que la diapositiva 37 donde muestras al PMSG, los tres generadores, comentas que el EPIC antes y después tiene mejores resultados con respecto a la THD, pero pues definitivamente el PMSG está tomando mucha fuerza actualmente. Entonces, ¿dónde se aplicaron las soluciones y se obtuvo donde hubo un mayor mejoramiento del THD? Pues sí, justamente en el PMSG, las soluciones que pertenecen al grupo de PMSG tuvo un mayor mejoramiento de la distorsión armónica total comparándolo con los dos grupos restantes, como podemos ver en las cifras de la población aquí. Muchas gracias. Entonces, utilizar el PMSG con las soluciones que ya están en la literatura, pues se logra el objetivo de estar por abajo del 5% de THD, ¿no? Entonces, sí, pues es mejor el DEPIC, pero definitivamente ya con las soluciones que se tienen, pues ya se puede trabajar con PMSG. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho trabajo. Gracias, profesor. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero José Iván Barreto Muñoz por su valiosa participación con la ponencia Estudio y Análisis para mitigar los problemas de calidad de energía en aerogeneradores conectados a microredes. Y esto como parte del Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 13 de enero del 2023.